Bueno, creo que ya. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la reunión de Cámara Gremial de la Leche. Hoy nos convoca un tema importante sobre el mercado actual de la leche. Bienvenidos a todas las asociaciones, la Asociación Holstein de Colombia, Normando de Colombia, Asopardo Suizo, Asociación Cimental, Aso Archer, Aso Búfalos están también conectados, Asociación de Ganaderos de Faca, Aso Ganaderos Faca, Aso Gaboy, el Comité de Ganaderos del Caquetá, el Comité de Ganaderos de Caldas, Favegan, Comité de Ganaderos del Meta, Comité de Ganaderos del Cauca, Comité de Ganaderos de Ubaté, Comité de Ganaderos de Área 5, Sagán, Fedegasán, Asoganorte, la Corporación Holstein Antioquia, Aso Jersey, en general los más representativos ganaderos del país, ganaderos de leche del país, el doctor Víctor Manuel Fajardo, que es el presidente de la Asociación de la Cámara Gremial de la Leche, y obviamente nos acompaña el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Doctor Laforí, le doy la palabra para que dé la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que esta es una coyuntura muy compleja. Saludo a todos los miembros de la Cámara de la Leche, especialmente a su presidente, al doctor Juan Fajardo, al vicepresidente, el doctor Sade, que nos está escuchando desde Barranquilla, y a cada uno de los integrantes de este muy importante comité en una coyuntura extremadamente crítica para el sector. También quiero saludar muy especialmente a los ganaderos que a través de Facebook van a seguir esta sesión de la Cámara, que a partir de hoy intentaremos, cada vez que nos reunamos, tratar de tener este tipo de sesiones abiertas para que los ganaderos en términos generales de todo el país puedan darse cuenta de la manera como se delibera en Fedegan, cómo estos temas, que son unos temas críticos para la ganadería colombiana, se tratan con la mayor profundidad para que cuando el gobierno, y yo aspiraría que el señor ministro de Agricultura nos acompañe al final de la reunión, para que el gobierno tenga claro que los pronunciamientos de Fedegan o de sus cámaras, sea la Cámara de la Leche, como en este caso, o la Cámara de la Carne, tiene una muy alta incidencia en la vida de cientos de productores en todo el país. Vamos a tratar de hacer una reunión muy ordenada. Yo quisiera que el doctor Oscar Cubillos, con quien acabamos de terminar una presentación muy clara sobre este tema en particular, hiciera una exposición detallada. No importa el término que se demore sobre el tema en particular, sobre las diferentes implicaciones que ha tenido la política láctea, porque no se trata simplemente de reaccionar con el atropello que está cometiendo en este caso Alpina frente a muchos productores de leche, situación que muy seguramente terminará generando una dinámica en cadena, porque el comunicado de Asoleche así lo prevé, sino que también creemos que esta situación tiene que ser al mismo tiempo abordada por el gobierno. Por eso, además de la presentación que va a hacer Oscar Cubillos, estamos terminando un borrador de comunicado que queremos leérsela para que la totalidad de los miembros de la Cámara de la Leche lo puedan suscribir. Y hoy mismo, en carta que le dirigiré al ministro de Agricultura, le hagamos llegar el comunicado al señor ministro y, por supuesto, a los medios de comunicación para dar cuenta del atropello que se está cometiendo contra el sector ganadero. En consecuencia, yo le daría la palabra al doctor Oscar Cubillos para que haga la presentación y a renglón seguido le pediré a Zuleim, que está en este momento montando el comunicado, que haga lectura del comunicado para abrir entonces una discusión con todos los miembros de la Cámara. Doctor Oscar, por favor, asuma usted la palabra y monte la presentación. Doctor, buenas tardes, gracias. Regálenme 2
dos segundos monto la presentación. Bueno, perfecto. ¿La están observando en este momento? Si alguien me confirma. Sí, Sí, correcto. señor, se está Sí. bien. Vale, entonces avancemos en lo que hemos visto para estos meses. Y todo en el ámbito de corroborar que no se está presentando en ninguno de los casos ni una enlechada ni una sobreoferta de leche. Bien, perfecto. Primero, unas variables internas de interés que vale la pena revisar, y es el tema del acopio. Ustedes bien pueden observar que en el año 2020, en lo corrido de enero a mayo, el acopio se ha incrementado 7.2%. De todas maneras, si ustedes miran la base sobre la que estamos comparando, que es 2019, en 2019 el acopio había tenido una importante caída. Lo que está pasando en este momento con el acopio es que se está o estaría recuperando su tendencia que traía por lo menos hasta 2018. De todas maneras, y lo vamos a ver en las próximas diapositivas, a pesar del COVID, del aislamiento y de las problemáticas que se han tenido, por lo menos en leche líquida sí hubo una importante dinámica de consumo, que no pasó en los demás productos lácteos, pero que sí ha representado una salida de demanda bien interesante y que de todas maneras corrobora que en ningún momento se está presentando sobre oferta de leche. Entonces, como lo pueden ver, incremento en lo corrido del año 7.2% del acopio, una base de 2019 que era de caída, entonces sencillamente se está recuperando su tendencia de mediano plazo. El tema de los precios. Si ustedes ven la última punta de la gráfica roja, los precios corrientes, hay una tendencia importante al alza, precios pagados al productor, en buena medida impulsado por el clima que se tuvo desde finales de 2018, ¿cierto? Un clima más seco, con lluvias por debajo de lo normal, y eso hizo que la tendencia del precio estuviera más al alza. Si hiciéramos un zoom en esa... Doctor Oscar, señor. Doctor Oscar, perdón un segundito, lo interrumpo para confirmar, pedir a la gente que mantenga todos los micrófonos cerrados porque se están escuchando algunas interferencias. Solamente cuando vayamos ya a hablar cada uno, abrirlo. Gracias, qué pena, doctor Oscar. Ok, vale. Si hiciéramos zoom en esa última parte de la curva roja o de la parte, o el azul, pero en este caso la roja, veríamos esto, los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020. Y si se fijan, desde marzo de 2019 empezó una tendencia creciente en el precio pagado al productor. El clima más seco. Se esperaba que en marzo de 2020 entraran las lluvias. No entraron las lluvias como típicamente ocurren para la época de marzo. Es más, recientemente apenas están ingresando y justamente el ingreso de las lluvias termina siendo concordante con el discurso de la industria sobre la lechada, ¿no? Estaban esperando las lluvias para activar el discurso. Pero fíjense el precio al alza. ¿Y qué le enseñan a una economía? Cuando hay poca oferta, pues el precio sube. O si hay mucha demanda, pues el precio sube. Había poca oferta de leche y por eso el incremento que se ha tenido, fíjense en las curvas, desde 2019 y que se mantienen por lo menos hasta mayo de 2020. Esta gráfica, que ya le hacemos un zoom en la siguiente, tiene que ver con el pago de bonificaciones voluntarias.
Las bonificaciones voluntarias hace rato dejaron de ser un pago por calidad del producto, sino empezaron a ser un indicativo de quien necesita leche y a falta de leche empieza a pagar más bonificaciones, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Y fíjense cómo la bonificación por litro, que a mediados de 2018, mayo de 2018, era 56 pesos por litro, porque había una oferta normal de leche. Pasó 2 años después, es decir, en mayo de 2020, a 136 pesos por litro la bonificación. ¿Qué indica eso? De nuevo, que no había suficiente oferta de leche como para que hoy estemos diciendo que hay sobreproducción, excedente o exceso de oferta de leche. Si vemos los precios pagados al consumidor y al productor, esa última parte de las curvas negras, pues es el mejoramiento, por lo menos en términos nominales, que tuvo el precio del productor. Aún así, el precio de la leche líquida cobrada al consumidor siguió subiendo y sobre todo siguió subiendo el precio de derivados lácteos y el precio de los quesos. Aún así, con COVID siguió para arriba y lo podemos ver aquí un poquito más detallado. Estos son los precios, y esto es fuente Dani, índice de precios al consumidor en leche líquida. Fíjense en marzo subió 1.5% el precio de la leche líquida y ya estábamos en aislamiento, ya estábamos en cuarentena y subió. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a pesar del aislamiento, la gente empezó a demandar muchísimos bienes necesarios. Ustedes, si hacen cuenta, lo que más se demandó, por lo menos en alimentos, fueron 3: huevos, arroz y leche. De ahí que la leche tuviera ese alto incremento en marzo, que es un incremento para un solo mes de todo el año supremamente grande, 1,5%. Entonces, si uno hiciera cuentas de una inflación bajo ese ritmo, pues terminaríamos con una inflación del 9% en leche. Pero bueno, para el siguiente mes bajó 1,1%, abril. Aún así, una inflación alta. De todas maneras, el consumo en leche líquida seguía disparado, pero ya el tema de desempleo, recuerden que en abril el desempleo fue del 19.5%, ya empezaba a hacer desajuste en los bolsillos. En mayo el desempleo fue del 20.4% y ya se nota la inflación más a la baja, entonces el consumo de leche líquida empezó también a tener una merma, a caer, porque si bien en marzo el consumo huevos, arroz, leche, ¿cierto? Pero ya en junio es agua de panela, porque ya el bolsillo no alcanza para una canasta básica por el tema efectivamente de desempleo y daño económico. Fíjense la inflación en leche líquida para el mes de junio, 0%. Ya no subieron los precios. ¿Qué está ocurriendo entonces? La industria está viendo que la demanda importante que tuvieron en leche líquida en esos primeros meses de aislamiento ya no se va a ver en estos siguientes meses. Y entonces empiezan a desajustarse, por supuesto, su nivel de ingresos y tratarán de compensarlo, por lo menos en el tema de suministros y compras, que son los precios que se le pagan al ganadero. En el tema de quesos, la demanda sí no tuvo la misma dinámica que tuvo el consumo de leche. Fíjense que la demanda en quesos, los precios que se le cobraron al consumidor estuvieron ligeramente estables y de mayo hacia acá se cayeron. Eso indica la falta de demanda. Si uno mira efectivamente la comercialización de leche líquida que se ha tenido en los últimos 3 años, ustedes ven cómo desde junio del año pasado había una importante dinámica, un mejor crecimiento, pues la economía venía bien. Llega el tema del aislamiento y se dispara. Fíjense cómo esa línea azul de 2020 no tiene nada que ver con la línea de 2018 ni la línea
por lo menos del primer semestre de 2019. Se disparó el consumo de leche líquida. Bienes básicos, todo el tema de productos para el aseo, todo el tema de productos para la salud, el tema de alimentos, y ni siquiera todo el tema de alimentos, sino de ciertos alimentos, tuvieron un importante crecimiento. Fíjense aquí cómo se corrobora el crecimiento de leche líquida, que no fue igual ni para quesos ni para derivados lácteos. ¿Por qué? Porque buena dinámica del consumo de yogures, del consumo de mantequillas, del consumo de quesos, se realiza o por el canales de Horeca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, y ustedes bien saben que ese canal pues lleva con una escasísima dinámica desde que empezó el aislamiento, pues están cerrados, todo el tema de aerolíneas también es demandante de mantequillas, de quesos. El tema de las loncheritas para niños, por ejemplo, demanda bastantes quesos y los niños han estado en casa desde mediados de marzo. Entonces, toda esa demanda cayó. Aquí lo podemos ver en el tema de quesos, cómo se vino para abajo. Ahora, si vemos los inventarios de la industria y hablando específicamente de los inventarios de leche líquida, ustedes se pueden fijar cómo en 2020, en la época actual, hace un mes, la cifra de hace un mes, mayo, el inventario de leche líquida está en 27, un poquito más de 27 millones de litros. Y ven que está conjugado con las curvas de los años anteriores. Es decir, está en unos niveles para la época relativamente normales, ¿sí? No hay altísima almacenamiento en las bodegas hablando de leche líquida. Esos 27 millones de litros equivalen a un poquito más de 6 días de abastecimiento de leche líquida, es decir, un inventario para una semana. Pero el grueso de los inventarios de la industria no es la leche líquida, es la leche en polvo. Fíjense de nuevo, hoy día el inventario, cerca de 9.500 toneladas de leche en polvo, no es un inventario alto. Es más, fíjense los inventarios de 2017 y 2018, que eran el doble de lo actual. Es decir, no tienen acumulación, no hay stock, no hay enlechada, ¿sí? Y gran parte de la composición de este inventario de leche en polvo, por supuesto, y adivinen pues de dónde viene esa leche en polvo. Leche en polvo importada, fíjense cómo de enero a febrero, la línea azul de 2020, da ese salto tan grande de 6.000 a 13.000 toneladas. Eso se llama cupos se llaman cupos de importación, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, ese salto que da entre enero y febrero es leche importada. Fíjense que gran parte del componente de stock de leche en polvo viene de Estados Unidos y la Unión Europea. El nivel actual de leche en polvo no es para hablar de lechada, no es para hablar de un sobrestock, no es para hablar de sobreoferta y muchísimo menos para hablar de sobreoferta de leche de producción doméstica, sino leche importada. Si vemos el histórico de inventarios, se dan cuenta, este está desde agosto de 2008, cómo hoy el nivel de inventario de leche en polvo es de los más bajos. Junio de 2009 se tenían 24.000 toneladas, marzo de 2013 22.000 toneladas. La última vez que empezaron a hablar de enlechada estaban con 19.000 toneladas. Hoy, ¿cómo decir que en lechada si apenas hay 9.500? 9.000. Hay un micrófono abierto, si me ayudan, por favor. Fíjense cómo hay apenas 9.500 toneladas en el stock, que eso termina siendo el equivalente para su uso de alrededor de 45 días. Muy poco como para hablar que tienen acumulada materia prima y como para hablar de enlechada. El tema de costos, ustedes bien lo conocen. Esta es la historia que traemos desde el año 95. Fíjense cómo el precio de la leche pagado al productor pues siempre ha tenido una menor dinámica
porque los costos de producción a los que está sometido el productor, especialmente en el tema de alimentación, el tema de balanceados, el tema de concentrados y sobre todo pues la mano de obra, hace que los costos de producción sean altísimos. Bien, el tema de comercio internacional. Les quería contar aquí un poco, hablando justamente de todo el tema de cupos y todo el tema de leche que se ha traído del exterior. Primero les quería mostrar esta gráfica. Precio internacional de la leche. En lo corrido de 2020, ven esa punta al final cayendo, pues todo el tema de crisis del COVID, el tema de crisis de consumo, el tema de caída del precio internacional del petróleo. Ustedes saben que la leche, el precio internacional de la leche funciona, está totalmente correlacionado con el precio internacional del petróleo. Se cayó en el último mes, ha tratado de tener una corrección hacia arriba, pero estamos hablando que por lo menos la leche en polvo entera hoy tiene una cotización de unos 2.920, 2.930 dólares por tonelada. Entera, ¿no? Lo que estamos trayendo con mayor dinámica a través de importaciones no es la entera, es la descremada. ¿Por qué? Con la tasa de cambio que hemos tenido este año, hoy estamos hablando de una tasa de cambio de alrededor de los 3.720 pesos por dólar, pero hace 3 meses y medio, 4 meses, estuvimos en 4.200. Con una tasa de cambio tan alta, pues lo que se está importando más es leche en polvo descremada, que en algún momento llegó a estar en apenas 1.900 dólares por tonelada, y específicamente desde Estados Unidos. Justamente, los cupos de importación que hoy tienen, que están inmersos en los tratados de libre comercio, pues son el de Estados Unidos y el de Unión Europea. De Estados Unidos, cerca de 12.000 toneladas de cupo. Ese cupo se consumió ya al 100%. Ese cupo se consumió en 14 días. El 14 de enero de 2020 ya no había nada para importar a través de ese contingente. Todo se había consumido y lo que se pueda traer adicional al cupo después de terminado debe pagar un arancel del 13.2%. Aún así, desde Estados Unidos y terminado el cupo de esas casi 12.000 toneladas, las importaciones de leche con ese origen han tenido una dinámica bien importante. La Unión Europea, 6.800 toneladas, se ha consumido el 79% del cupo. Sigue activo, no se trae tanta leche a la Unión Europea por el tema de logístico que le encarece un poco más, es mayor transporte, en fin, más fácil traerla de Estados Unidos. Y además, si se acabara, pues debería pagar un arancel extra contingente del 49%. Entonces, siempre termina siendo más dinámico la traída de leche desde Estados Unidos. Si miramos históricamente, por lo menos esta serie que está desde 2009, fíjense, a abril de 2020 se han importado, y ya vamos a ver en más detalle, 36.000 toneladas, 36.000 toneladas de leche. Es decir, con esa dinámica 2020 va a terminar siendo el año históricamente con mayores importaciones, sabiendo que 2019, el año pasado, se importaron 61.000 toneladas y fue el año históricamente con mayor nivel de importaciones, especialmente de leche en polvo. Fíjense, apenas 4 meses, 36.000 toneladas. El dato de mayo salió, no está dibujado aquí, pero ya supera las 40.000 toneladas de leche en polvo. Si lo vemos ya en detalle, fíjense, cerca de 37.000 toneladas de polvo, especialmente leche en polvo descremada. ¿Por qué? Lo que veíamos ahorita, la cotización internacional pues ofrece un precio más bajo y con la tasa de cambio actual pues resulta más fácil traer leche en polvo descremada. Aún así se han importado
10.000 toneladas de leche en polvo entera, que es de todas maneras una cifra bien importante. Y un poquito más de 5.000 toneladas de lactosueros. ¿De dónde? ¿De dónde se están importando? Estados Unidos. Entonces ahí está, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, contingente de 12.000 toneladas desde Estados Unidos, y lo que más se trae es leche en polvo. Y aquí sí, fíjense la diferencia entre entera y descremada, en donde la relación es casi 1 a 5. 15.000 toneladas de descremada frente a 3.000 de entera. Es bastante diferencial. Y llama también la atención quiénes están importando. Entonces ahí uno ve el ranking de la leche en polvo que se ha traído desde Estados Unidos y encuentra varias empresas que producen leche en Colombia. Entonces está Nestlé, 4.187 toneladas de leche en polvo. Está Gloria, por ejemplo, está Alpina, 1.565 toneladas de leche en polvo. Alimentos del Valle, está Productos Alimenticios El Recreo, que son productoras de lácteos y pues que si están en Colombia produciendo leche, es curioso que terminen importando pues esta cantidad de leche. De pronto se entendería de una empresa de chocolates como Colombina, pero bueno, empresas de leche en el país número 14 del mundo que produce leche, pero importando leche. Estas son las del año pasado, lo que les decía, 61.000 toneladas de leche importadas. Este año, con la dinámica actual, a pesar del COVID, a pesar de la emergencia económica mundial, de las situaciones de crisis en el ingreso, la dinámica importadora tiene todavía altísima dinámica y este año seguramente vamos a estar por encima de las 80.000 toneladas importadas de leche y derivados lácteos. El año pasado igual dinámica, de Estados Unidos bastante leche. Y en el tema de exportaciones, que están a mayo, fíjense el último año bueno, medianamente bueno de exportaciones fue el año 2009, o sea, ya más de una década sin que haya un año mejor. 2013 y 2015 intentaron tener ahí un importante o un mediano, una mediana dinámica, pero no hemos reaccionado. Fíjense el tema exportador en 2020 es muy poco. Se han exportado entre enero y mayo del presente año 1.300 toneladas de leche frente a 37.000 importadas. Entonces la relación es más o menos de 1 a 18. Por cada tonelada exportada se importan 18. Con una concentración importante en mantequilla. Lo que más se está exportando es mantequilla y quesos. Eso es lo que tiene una importante salida en lo que ha sido 2020. Si me ayudan con el micrófono, cerrándolo, por favor. Perfecto. Bien, ¿quiénes han exportado? Lo poco que se ha exportado, 1.300 toneladas. Colanta, Alpina, Nestlé, pero que con excepción de Colanta, Alpina y Nestlé han sido las empresas que más han importado leche y derivados lácteos. Muy bien. Les quería también contar, ya finalizando un poco como este tema de un vistazo general de cifras, el tema del precio competitivo de exportación, el que se estableció en la resolución 083 de 2018 y que se estableció para zonas SOMAC, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la dinámica? Esa resolución, recuerden que se expide, si no estoy mal, el 29 o 30 de enero de 2018. En febrero ya se activa y para las zonas OMAC empieza a pagarse bajo esa estructura, que es una estructura que depende exclusivamente del tema de precio internacional de la leche, tasa de cambio.
fundamentalmente, y de los costos de maquila. Y esta es la dinámica que se ha tenido desde febrero de 2018 hasta mayo de 2020, los diferenciales de precios frente a la resolución 017 de 2012, que es la línea azul, los diferenciales de precios. Para algunos casos, 200, 220 pesos, en algunas otras secciones de la curva se cierra un poquito la brecha, pero nunca ha estado ni ha tocado la línea naranja a la línea azul, ¿sí? Es decir, siempre hay unos diferenciales de precios. Medianamente, aquí ha habido un comportamiento que también, pues por supuesto, ha sido impulsado por la tasa de cambio, por el precio internacional de la leche, y en el último año, año y medio, se ve un poquito más la tendencia al alza de la línea naranja por el tema cambiario. ¿Qué ha pasado con estas empresas que decidieron acogerse a la 083 de 2018? El compromiso era, se establece ese precio por resolución SOMAC, línea naranja, con el compromiso de exportar. Y si no exportan esas empresas, entonces al cabo del año deben, si no lograron exportar, deben liquidar esa leche a precio de resolución 017 de 2012. Muchas empresas no han logrado hacer la exportación, no han logrado exportar, aún así con esa ventaja, digamos, en el precio que han tenido, y han tenido que volver y recotizar y pagar a sus proveedores bajo resolución 017-2012, es decir, línea azul. Pero ¿qué dicen los industriales? Dicen, o sea, lo voltean, dicen, no lo hemos logrado, no hemos logrado exportar mucho porque son muy poquitas zonas en el país en las cuales se puede adoptar esta figura. Lo que quieren ellos es adoptar la figura a nivel nacional, a todos los productores, es decir, dar por terminada la resolución 017-2012 y seguir solo con la 083. Entonces, fíjense cuál sería el nivel de precios al que se caería, y eso que aquí se pinta con unas cifras medianamente buenas por la tasa de cambio y el precio internacional que ha tenido. Si la tasa de cambio cayera y si el precio internacional también sufriera modificaciones, las simulaciones que hacíamos antes de enero de 2018 perfectamente daban litros de 450, 500, 550 pesos por litro, cuando las condiciones del mercado internacional así lo condujeran. Muy bien. Y otros temas de interés que pueden ser útiles como para la dinámica del sector es el tema de personas vinculadas, número de productores vinculados a agricultura por contrato. Con corte a marzo de 2020 se han vinculado 5.675 productores. Pues si hacemos la relación entre la cantidad de productores sumando en lechería y en doble propósito, son un poquito más de 320.000. Estos 5.675 que se han vinculado, pues es una proporción muy pequeña. Aún así, pues importante destacar el tema que ha tenido agricultura por contrato, o como ustedes lo pueden conocer también como coseche, venta a la fija. Y ya para finalizar, algunos temas que se han tratado en el Consejo Nacional Lácteo. El primero es del fondo tripartito que ha propuesto Fedegan desde hace unos años con el fin de poder llevar a poblaciones vulnerables leche, que consuman leche, que adquieran el hábito de consumir leche, pero pues por su nivel de ingresos no lo pueden hacer, o por el nivel de precios que tiene la leche en Colombia es costosa, pues tampoco lo pueden hacer. Entonces se propuso ya hace unos años un fondo conjunto entre productores, entre industriales y entre gobierno nacional. Con la administración anterior, el ministro anterior no le sonaba mucho la idea. Con el nuevo ministro ha habido acogida de que pueda funcionar.
ya está como esa disposición de quererse hacer. Pero pues por supuesto los industriales, ellos quieren es no llegar a poblaciones vulnerables con leche barata, porque a pesar que el fondo les permitiría hacer esa producción, ¿cierto? Los beneficiaría a ellos también, porque las ventas que se harían en ese fondo tripartito sería leche que ofrecerían, que maquilarían, que elaborarían esos industriales, pues ellos quieren seguir vendiendo su leche como típicamente la han vendido, aún teniendo en cuenta que los almacenes de bajo costo desde 5 años para acá, pues le han pegado una mordida a su mercado, más o menos del 36%. Pero bueno, para destacar que la disposición gubernamental de que se pueda hacer, y ojalá fuera así, y sobre todo en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de aislamiento, que pues tantas poblaciones vulnerables van a terminar siendo muchísimo más afectadas por el tema económico. El segundo punto, el tema de la resolución 017-2012, que es pues la que nos acoge con la fórmula y pago por calidad. Por supuesto, sigue estando en la mira de que se desmonte, pues seguimos y hemos estado a la defensa de esa fórmula desde que se implementó, desde 2012, pero sigue siendo pues producto de ataques para que se desmonte y que más bien se acoja la resolución 083 de 2018. Ahí vale la pena pues hacer el llamado a la unidad para defender pues esa resolución, que es lo único que le puede dar una garantía a los productores en el tema de precio. Y otro tema que se ha tratado en las últimas semanas, en los últimos consejos más bien, ha sido el tema de ordenamiento de la producción de la UPRA, que sigue con su tema de diagnóstico, estableciendo cómo funciona la cadena de valor, qué se puede hacer, pero pues seguimos a la espera de las propuestas que se puedan determinar a través de esta unidad que pertenece al Ministerio de Agricultura. Eso era lo que les quería contar en términos generales y de manera breve, pues como para abrir la discusión. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto y muchas gracias. Gracias, doctor Oscar. Le doy la palabra al doctor Víctor Manuel para que abra la discusión, o con el doctor José Félix. Ricardo, te recuerdo la lectura del boletín que lo va a hacer Zulán, para ya dejar listos los temas agotados. Así es, Ricardo. Buena tarde. Voy a permitirme compartir pantalla para poder dar lectura del boletín de prensa. ¿Sí se proyecta allí? Sí, cómo no. Ok, listo. Gracias, Ricardo, por confirmarme, y buena tarde a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora de la tarde. Cámara Gremial de la Leche, comunicado de prensa, julio 10 de 2020. En medio de la grave crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 para el gremio ganadero, resulta inexplicable la excusa de una sobreoferta de leche en el país para justificar las decisiones arbitrarias que ha tomado las empresas procesadoras de leche al reducir hasta un 5% el precio final de compra a los ganaderos y fijar cupos de entrega de un 10% por debajo de su volumen habitual, reduciendo así en más de un 14.5% el ingreso neto a más de 300,000 pequeños productores en todo el país. Resulta aún más arbitraria estas decisiones al revisar las cifras de importaciones de los primeros 5 meses del año, que ya superaban las 40,000 toneladas. Es bien conocido que el país produce 7,300 millones de litros al año, que la industria solo procesa 3,241 millones, dejando de procesar más del 50% de la leche fresca producida por nuestros ganaderos en las diferentes regiones del país. Adicionalmente, vale la pena recordar que el consumo per cápita de leche higienizada en el estrato 1 es de apenas de 39 litros al año, mientras que en el estrato 2 solo alcanza 58 litros, lo cual frente al consumo recomendado por la FAO de al menos 180 litros de leche por persona al año, significa que más de 30 millones de personas de los estratos 1 y 2 no tienen la oferta suficiente para consumir la proteína de origen animal más barata del mercado. Por otra parte,
La industria procesadora, apoyada en su condición oligopsónica y la posición dominante, busca insistentemente la reducción y liberación de los precios de compra, mientras los precios de venta al consumidor de leche y sus derivados aumentan de manera incontrolada. Como se advierte en la gráfica siguiente, donde se evidencia que en la última década el precio de venta al consumidor ha subido 4,1%, por encima del incremento del precio al productor, profundizando la brecha que no solo empobrece al sector primario, sino que reduce el consumo nacional. Allí se adjunta una gráfica que muestra los índices de precio al consumidor y precio del ganado y el precio pagado al ganado, la fuente es Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado. Seguimos entonces. La insistencia de la industria en la liberación de los precios al ganadero y su reducción efectiva, aumentando sus márgenes, ahonda la crisis del campo colombiano. En las últimas décadas, los costos de producción de leche ha subido un 60,3%, mientras que el precio de venta se ha incrementado solamente en un 44%, muy por debajo del incremento del índice de precios de los alimentos IPC de alimentos, que ha sido de un 56% en este periodo. Respaldamos el incremento del 8% sobre el precio del litro de leche que el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, realizó en marzo de 2020, pues ayudó a corregir las problemáticas que típicamente han tenido los productores en su nivel de ingreso frente a los altísimos costos de producción. Finalmente, es importante tener en cuenta que el inventario de leche líquida, UHT, que hoy no supera los 27 millones de litros, es apenas suficiente el tamaño de este renglón, al cubrir menos de una semana de consumo. Entre tanto, el inventario actual de leche en polvo entera, fruto evidente de las importaciones, es del orden de 9.300 toneladas y cubriría más de mes y medio de las necesidades para operar la capacidad instalada de la industria, siempre en detrimento de la provisión nacional de leche fresca. La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que del total del acopio anual de leche, cerca del 60% lo realizan solo 6 empresas, que bajo esa clara posición dominante les impone condiciones a los más de 320,000 productores de leche. La reactivación económica nacional que el país necesita en la actual coyuntura y en la que estamos comprometidos los ganaderos, no puede soportarse en la preservación de los márgenes de la industria a costa de la quiebra de los más de 300,000 pequeños productores que no han dejado de madrugarle al ordeño y que han puesto el pecho en primera línea durante esta pandemia, garantizando el abastecimiento de leche en los hogares colombianos. En consecuencia, es urgente realizar esfuerzos conjuntos entre el gobierno nacional, la industria procesadora y los productores para incrementar el consumo de leche en estratos medios y bajos, retomando la propuesta del sector primario de la creación de un fondo tripartita que promueva el consumo de leche en el país dirigido precisamente a estos estratos de más bajos recursos. De manera vehemente, hacemos un llamado a corregir las ineficiencias de la cadena, que no son responsabilidad de la producción primaria, sino que se presentan en los procesos posteriores de acopio, transporte, distribución y procesamiento, en los que la industria colombiana tiene un sobrecosto de más del 39% con respecto a los costos internacionales y así consolidar una visión de cadena que no permita superar los retos hacia el futuro. Firman el presidente Víctor Manuel Fajardo y Julián Javier Sade, vicepresidente. De igual manera, se anexan los nombres y las asociaciones miembro y firma al final nuestro presidente ejecutivo de Fedegan, el doctor José Félix Laforí Rivera. Ricardo, está sometido a la consideración de los miembros del comité. Aprobado por UNAGA, totalmente. Sí, señor. Aprobado por Asobúfalos. ¿Me permiten hacerle una recomendación? Claro que sí. ¿Con quién? ¿Quién Carlos habla? Cruz. Carlos Cruz. Sí, señor. Mira, ya finalizando, de ponerle en la cadena, pero agregarle logística, ¿sí? Y cuando hablan de los 300,000 productores, les tengo una sugerencia. Digamos que el boletín está muy bien a nivel técnico y pues digamos que le va a llegar a un buen grupo, digamos, de la dirigencia de los dos ministerios, ¿sí?
Pero si queremos tocar la fibra, sugeriría que de los 300.000 productores que son de hogares humildes y que han hecho el mayor esfuerzo por mantener su producción en estos tiempos de pandemia. O sea, para que les toque la fibra, porque es que si esas 6 empresas están haciendo un monopolio y están manejando los precios a su favor, pues hay que mostrarle que esos 300.000 hogares están haciendo todo el esfuerzo para producir la leche que necesitan el resto de colombianos. Esa es mi sugerencia. Ricardo, yo quisiera hacer una observación también. Mirando la primera parte, pues el texto habla de que todos los industriales van a tomar la decisión de bajar el 10% y modificar el precio de la leche. Bajar el 10% de la entrega que actualmente están haciendo los ganaderos. Pero yo que tenga conocimiento, me parece que Alpina es la que ha hecho pública esta manifestación y no las otras. Entonces me parece que es importante que tengamos cuidado respecto de ese tema y cerciorarnos, porque me parece que lo que evidentemente inició este tema es por Alpina, que por supuesto que va a tener un efecto cascada. Gracias. Gracias, doctor Víctor. Sí, tiene usted razón. Ahí la redacción tiene que ser muy precisa. De acuerdo. Ricardo, una cosa. Giovanni Pinilla. Sí, doctor Giovanni, cuénteme. No, completamente de acuerdo con el doctor Víctor Manuel. No podemos, con todo el respeto, no podemos generalizar diciendo pues que son los 300.000 ganaderos del país los afectados. Puede que lleguemos allá, pero en este momento lo que nos concierne, pues desafortunadamente es la toma de decisión de Alpina, que sí puede mover indiscutiblemente el mercado. Y hacer mucha claridad en esto porque hay ciertas empresas o hay alguna empresa que al contrario ha dado una bonificación y ha aumentado su precio a sus proveedores. Entonces es mejor tener mucho cuidado con esta partecita y me anexo a la solicitud del doctor Víctor Manuel. Cambiar las empresas como algunas empresas. Hola, Rocío. Pues en un principio, por lo menos en Ubaté, ha sido Alpina quien movió, digamos, el mercado. Obviamente de ahí se han pegado algunas otras, pero yo considero que no deberíamos generalizar en que todas lo han hecho por ahora. Por eso, doctor Giovanni, por eso que dice las empresas procesadoras, colocar algunas empresas procesadoras. ¿Sí? No, ya eso no le hago. Ricardo, yo diría y con el número de los 300.000, todavía no hemos llegado allá. Yo diría una cosa, y discúlpeme que de pronto sea tajante en esto. Pido el favor a quien esté con el micrófono abierto que lo cierre. Lo que diría es, a mí me parece que hay que señalar abiertamente a la empresa que arrancó con este tema, que es Alpina, porque me parece que es lo que realmente tenemos pruebas de ello, y yo creo que no hacemos nada diferente a la realidad, poniendo entonces que la empresa Alpina fue la que arrancó con este tema. Perfecto, doctor Víctor. No sé qué otra sugerencia hay. Doctor Laforí, doctor Saade. No, de acuerdo con el tema de Alpina, si no se quiere poner el nombre específico de la empresa, no sé, evaluar si es conveniente o no poner el nombre, al menos sí hacer referencia de que una empresa que es líder y dominante en el sector, tanto en la compra como en la comercialización de los productos lácteos en Colombia y de una tradición de más de 40, 50 años en el mercado. Con eso significamos que no fue cualquier actor el que está tomando la decisión y que al tomar una decisión tan drástica y tan perjudicial para los productores, un actor tan importante, eso va o puede generar seguramente un efecto cascada para las otras compañías. No sé si quedó clara la idea. Sí, señor.
Sí, señor. Sí, a ver, Carlos Quiroga, de la Asociación Airshire. La verdad, sí, Alpina ajustó las cuotas al 90%, que es lo que le ha llegado a varios ganaderos, y adicionalmente bajó también el precio de la leche. Como otras compañías también, Gloria, por ejemplo, bajó 40 pesos en el litro de leche, y otras, sede Recreo, creo que lo bajó 30 pesos también, de las que más o menos hemos sabido nosotros en la asociación. Y creo que otras plantas también las han venido rebajando. Entonces es bueno tener en cuenta esa parte también. Pero en cuanto a cuotas, creo que la única fue Alpina hasta el momento. Perfecto. Sí, Ricardo, realmente pido la palabra, si tú me permites. Sí, Yo cómo no. soy Roberto Hurtado de Azoganaderos. Doctor Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pienso que esta decisión de Alpina pues es muy extemporánea porque no corresponde a la realidad del país. Corresponde a unas importaciones que hicieron excesivas, que fueron por encima de los 1.500 toneladas y que seguramente tienen fecha de vencimiento o alguna cosa por el estilo, pero no corresponden a la realidad del país. Muchas empresas se están informando que han duplicado sus ventas en esta época de cuarentena. Las empresas, que no quiero dar nombres, están buscando litros de leche porque sus ventas han sido crecientes, de manera que me parece que no corresponde a la realidad. Corresponde simplemente a que compraron más, importaron más leche de la que podían comercializar. Y hoy en día están tratando de que otros absorban una situación que ellos crearon. De manera que me parece muy desafortunada esa posición de Alpina en este momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Yo quisiera, complementando lo que acaba de decir el doctor Hurtado, pues hacer una reflexión que yo creo que tiene validez. Alpina importó 1.565 toneladas. Si nosotros reconvertimos esa importación, eso da más o menos 13.300.000 litros. Ahora, con el 10% que va a dejar de comprarle a los ganaderos, asumiendo que estén comprando 1.300.000 litros diarios, pues el 10% son 130.000 litros que no van a comprar más. Lo que yo diría es, si esa importación no se hubiera hecho, en lugar de este 10% que nos van a limitar, yo creo que ese volumen de leche no importado le había alcanzado a la empresa para soportar 100 litros en esta condición en la que empiezan a vivir. Sí, así es, doctor Oscar. Sobre lo que dice el doctor Víctor Manuel, ¿tienen algún comentario? Sí, yo creo que definitivamente esta es una decisión nefasta porque va a arrastrar a la industria a que bajen precios, de manera que pues no corresponde a las necesidades ni a la realidad del país hoy en día. Sin embargo, pues si baja una empresa, los precios van a tener que las otras competir en el mercado. Por ahora no supongo que va a suceder nada porque las otras empresas que estaban necesitando leche han absorbido en una buena parte estas excedentes que tiene Alpina hoy en día. Supongo que puede ser una presión también para tratar de manipularnos a que las resoluciones que existen de precios ya sean a su acomodo y sean como ellos quieren. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos dos cosas. Las resoluciones de precios que existen en este momento con el gobierno defienden a los pequeños productores que realmente son indefensos y defienden también a las empresas, porque las empresas, de no ser porque el Ministerio de Agricultura fijara los precios, serían un cartel porque fijan los precios de común acuerdo, porque actúan como cartel. De manera que me perdonan, pero esto es absolutamente inadecuado. Muchas gracias. Muchas gracias.
No sé si alguien quiere comentar algo más, doctor Oscar, doctor Víctor Manuel, sobre el impacto que ha tenido también el tema del lactosuero, que hace unos días también se comentaba, las importaciones del lactosuero, cómo pueden afectar esta situación que plantea Alpina y algunos otros, siendo no tan veraz, pero adicionalmente el tema de los lactosueros. ¿Quién quiere comentar alguna cosa? De pronto yo quisiera hacer una observación tendiente a que me parece que los gremios del país, y quiero hacer un paréntesis para decir de la importancia que en este momento tiene el tema de que todos avancemos unidos en el propósito de defender a nuestro sector. Me parece que es algo inaplazable y esta va a ser la mejor coyuntura para que podamos hacerlo. Pero hablando del tema del lactosuero, ese tema me parece que tenemos que enfocarlo a presionar de una manera muy importante a la institucionalidad que controla los contenidos de venta de los productos lácteos para visibilizar cuáles son los contenidos que tiene. A mí me parece que el país de a poco se ha ido yendo hacia acostumbrarse a que leches tienen unos contenidos que no son los que debieran ser, a confundir a la opinión pública, a malinformar y de alguna manera también entonces a impactar la nutrición de los consumidores de leche del país, especialmente de los niños. Perfecto, sí. En estos días el director de alimentos del INVIMA hablaba respecto al doctor Robles, que se está ya convalidando una prueba para identificar adición de suero o cantidad de suero en las bebidas lácteas. Por eso está muy lento, efectivamente está muy lento, llevan años tratando de definir ese tema. Muy importante en el tema de los lactosueros, sobre todo de que esos productos estén bien etiquetados y que pues no se confundan y no se sigan confundiendo y se sigan vendiendo como si fuera leche pura. Es muy importante hacerlo, ¿no? Sobre todo en la parte de los nombres y la etiquetada que se le coloque, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pero quisiera de pronto que habláramos de ese tema en relación al mismo volumen en general y a la supuesta enlechada que están planteando algunas empresas que no es cierta y en virtud a los volúmenes importados de lactosuero. Sí, yo quiero hacer unos comentarios. Buenas tardes a todos. Don Luis Alfonso. Yo primero que todo pienso que Alpina lo que vio es que efectivamente sí se le va a afectar la demanda. Y cuando nosotros mirábamos los cuadros que nos presentaba el doctor Oscar Cubillos en esa extraordinaria presentación, porque él es gran conocedor de los datos, sí vemos una disminución con la pandemia que va a ser mucho mayor, fruto de menor poder adquisitivo en los derivados lácteos, como el queso, que es la columna vertebral de la empresa Alpina, que es donde están el core de las utilidades. Entonces Alpina deja de comprar 150.000 litros, ¿correcto? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos 150.000 litros? Esos 150.000 litros se van a ir al mercado de alguna forma. Y eso es lo que me preocupa, porque a mí todo lo que se ha dicho acá en esta reunión me parece muy interesante, pero lo que yo estoy seguro es que el nivel general de precios de la leche al productor se disminuyó y no hay cómo no pase. No Alpina, todos, porque yo ya estoy oyendo casos de que la persona que tenía 2.000 litros le sobran 200 litros, ¿y a cómo va a vender esos litros? A 900 pesos, a 1.000 pesos, eso es lo que se está oyendo. O sea, lo que viene es fruto de la decisión de un líder del mercado, una disminución general de los precios absolutamente provocada, pero dentro de lo que es el libre comercio legal. Entonces, lo que más me preocupa, e invito a esta reflexión porque no tengo la respuesta clara, está perfectamente diagnosticado el problema,
pero también estoy absolutamente seguro que vamos a una baja entre 100 pesos por lo menos en los próximos 15 días, porque sencillamente el mercado se va a ir hacia abajo. Gracias. Perdóname, yo quisiera disentir con Luis Alfonso en el sentido de que se nos van a bajar los precios a nivel general. Porque fíjate que lo que ha pasado inicialmente es lo siguiente. Muchas personas ya consiguieron otro comprador. Ya se están desplazando, de manera que esos 150.000 litros de Alpina no van a ser 150.000, porque de esos ya conozco que han absorbido unos 50 o 40.000 otras empresas. ¿Me entiendes? Entonces creo que no va a ser exactamente de 150.000, sino de menos. El valor, yo pienso que el excedente va a resumirse en unos 30.000 litros o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, claro que el impacto psicológico de una medida de esta naturaleza nos va a impactar. Eso es verdad, en ese sentido. La formación de precios, apreciado Roberto, en la economía está con base en las expectativas del consumidor, en las expectativas de la demanda, de la oferta y la demanda. Esto lo que hace es que lo que han hecho es enviar unas señales que cuando tú empieces a encontrar, porque es que el que no sabe qué hacer con el 10%, que sigue con Alpina, esos son los más graves, el que sigue con Alpina, Roberto, pero no sabe qué hacer con el 10% de la leche, la vende a cualquier precio. Cuando tú empiezas a oír el ruido de litros de leches a 900 y a 1.000 pesos, inmediatamente hay una disminución en el precio que es fruto de las señales que mueven los agentes formadores de precios. Perdón, tienes una buena razón, Luis Alfonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Julián Sade, saludos nuevamente. Escuchando las intervenciones, es claro que las observaciones son totalmente válidas, pero digamos que no estamos mirando lo que se nos puede venir. O sea, en conclusión, Alpina lo que ha hecho es moverse muy ágilmente como empresa líder y moderna, anticipándose a una situación futura que se nos va a venir cuesta arriba, que es disminución todos los meses, cada vez mayor, como se está viendo la tendencia con el problema de la pandemia, en el poder adquisitivo de todos los colombianos y, por supuesto, una disminución gradual en el consumo cada vez que dure más tiempo la pandemia. En ese orden de ideas, lo que se nos puede presentar en los próximos 3, 4 o 5 meses, porque la situación no va a cambiar, me refiero a la situación de las restricciones en la movilidad, en el mercado, de las aperturas de colegios, universidades, restaurantes, eso no va a cambiar. Al contrario, cada mes se van a empeorar las cosas, muy seguramente hasta que salga la vacuna y se empiecen a normalizar lentamente las situaciones. Eso lo que quiere decir es que en los próximos 3, 4 o 5 meses esa reducción de Alpina puede ser aún mayor, no solo en precio, sino también en volumen, en la captación. Y por ende se nos van a venir atrás las otras empresas. Yo sugiero muy respetuosamente que nos anticipemos a eso y busquemos la manera de que el gobierno nacional de alguna forma restringiendo, no sé legalmente cómo se pueda, importaciones para el 2021 habida cuenta de lo que se nos viene, o se formen algunas estrategias para prevenir esa posible debacle que se nos va a presentar. Dejo, digamos, que la idea sobre la mesa, a ver qué opinan los demás miembros de la Cámara. Yo quisiera hacer un comentario. Julián, no sería parte de la respuesta, Julián, la propuesta que hemos venido haciendo del fondo tripartita, doctor Víctor. Bueno, yo quisiera hacer un comentario adicional que tiene que ver como avisorando qué va a pasar en las próximas semanas. Lo que está sucediendo ahora con el anuncio de Alpina
está generando movimientos internos en los ganaderos, especialmente los ganaderos pues, grandecitos del país y los privilegiados, que por diversas circunstancias pues, tienen ventajas respecto de otros grupos de productores. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Incluso hay ganaderos que estaban vendiendo la alpina y fueron a ofertar sus leches a otras empresas grandes y les han comprado la leche. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que puede suceder? Y yo creo que ahí se puede empezar a formar un problema social de un dimensionamiento enorme. Es que estas mismas empresas que de pronto están aceptando leches hoy, en los próximos días, si la situación se llega a poner más complicada, pues lo que van a hacer es prescindir de las leches que para ellos resultan menos atractivas y que son cuáles realmente, son las leches que de pronto tienen mayores unidades formadoras de colonia, las leches que llegan de pronto con residuos de sustancias que no debieran estar en la leche y que para tristeza nuestra corresponden normalmente a leches que vienen de zonas distantes donde el frío es precario, donde es dificultoso llevar la leche hasta las empresas que estoy mencionando y seguramente entonces va a haber la realidad triste de que van a dejar de recoger esas leches de los pequeños productores, dándose entonces una situación que a mí me parece que socialmente tiene un peligro enorme para el país. Buenas tardes. ¿Quién? Perdón. ¿Quién? Ricardo. ¿Don Carlos? Carlos. Jairo. Ganaderos. Sí. Sí. Sí, doctor. No, yo quisiera llamar la atención a un tema como ya mencionaron, la charla que nos dio el doctor Oscar Cuyos es excelente. Definitivamente demuestra unas cifras que son contundentes y en base a esa charla pues hay conclusiones fáciles de sacar. ¿Cuáles son? Pues se están importando leche descremada que oscilan un precio de $1.600 importarlos y así reconstituir y afectar la producción de productos lácteos de primera necesidad humana. Yo creo que es es un momento de llamar la atención al ministerio de cuál será la entidad encargada para reglamentar esa situación. De hecho, el INVIMA ya tiene suficiente estructura tecnológica para que puede demostrar cuál es el contenido proteico de los productos que le está llegando a la gente. Yo creo que es una manera clara de empoderar a el INVIMA que nos haga el control sobre esos productos. Muchas gracias. Doctor Carlos, perfecto. Yo diría algo en relación. Yo diría algo en relación a lo que mencionaba el doctor Víctor, sobre los pequeños ganaderos, el peligro que están corriendo los pequeños ganaderos en ese cambio de proveedores, es cierto, pero nada más allá que el problema de volumen de ellos mismos que genera un sobrecosto para los compradores, no es porque tengan problemas de calidad. Eso es gravísimo y eso genera un problema pues, social en el sector rural muy grande. Estoy de acuerdo con doctor Víctor. A ver. Doctor Mauricio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Siga. Es lo siguiente, mira, yo creo que el problema ya Alpina lo ha planteado de frente y él ha dicho que no es por cantidad de leche, por leche importada, sino lo ha dicho que ha sido por los productos lácteos que no salen en el mercado, que está pegado. Entonces yo sí creo que eso está muy claro y lo que nos viene a nosotros es un problema serio porque esos excedentes se van a dar a un mucho menor precio a las otras empresas distribuidoras, donde el más afectado, como lo decían ahora rato, es el pequeño productor, porque los grandes productores que están en Alpina, cualquier empresa prefiere comprarle a un productor ese excedente del 10%, porque saben que es una leche de mucho trabajo, de mucha calidad, de buenas unidades formadoras de colonia, de un conteo de células somáticas excelente, entonces la industria lo va a pensar y la compra. Pero el pequeño productor que no está ligado a esto es el que va a sufrir a través del tiempo.
Entonces yo creo que Alpina lo ha hecho bien en ese aspecto. Ellos saben que el problema es que no hay mercado, no sale el producto y ahí es donde está el problema. Y estaba reflejado en el estudio que presentaron ahí ahorita ustedes, doctor Arenas. Perdóname, yo diciendo también de ti en este momento, Mauricio, porque pues hay otras empresas que están creciendo en el mercado y que están creciendo en una forma importante. Y tenemos que ver que Alpina no, pues la imagen de Alpina, que tenemos de Alpina es que son quesos, pero realmente eso no es la verdad. Alpina vende más mantecadas y otros tipos de productos que productos lácteos. El número de litros que capta Alpina, de 1.300.000 litros, nos muestra que sus ventas generales no son en leche, son en gelatinas, son en yogurcitos, en cosas de esas donde les incorporan sueros y cosas de ese estilo. De manera que no corresponde exactamente a que el mercado tenga que estarse deprimiendo en este momento. A ver, sí, eso es muy cierto. Alpina se ha dedicado a otra serie de productos, pero si nosotros hablamos ahorita de la parte láctea, vemos que realmente el mercado de Alpina ha bajado en todas las cadenas. En toda la cadena esos productos lácteos en sí han bajado su venta, ¿no? Entonces ellos sostienen esa parte porque ellos no están dando excedentes de leche ni que tienen demasiada leche en polvo de importación. Entonces, pues ahí está el campanazo de ellos. Sí, claro que ellos no van a aceptar que fue un exceso de importaciones, por supuesto que no. Eso sería muy mal visto. De manera que, pues ellos tienen que buscar algunas justificaciones diferentes. Y esas justificaciones son que el mercado se está cayendo, que los consumidores no. Y si nosotros aceptamos esa alerta, realmente sí podemos inducir a que el mercado se deprima. Pero en este momento que estaba creciendo el mercado de lácteos, no deberíamos aceptar nosotros que esa es la verdad, sobre todo si no corresponde a los indicadores ni nada, ¿no? Así es, ellos no van a decir que la sobreoferta es por cuenta de la importación, pero pues eso es claramente, las cifras que mostraba el doctor Oscar son demasiado evidentes, demasiado dicientes. Creo que eso sí tenemos que tenerlo claro. Doctor Víctor. De pronto yo tengo una observación por hacer hablando del tema de Alpina, y es que me parece que la empresa también, una de sus grandes fortalezas ha sido agregarle valor a la leche a través de productos que se consumían masivamente en las loncheras de los niños que iban a los colegios. Ese mercado, por supuesto, se cayó y entonces esos productos que generan valor y mucha utilidad a la empresa, pues como que afectaron de una manera importante el estado económico de Alpina. Me parece, y esto es a título de presunción, pero yo creo que ese es uno de los factores que ha hecho que la empresa, preocupada entonces por esta situación, recurra a decisiones de esta naturaleza, pero que por supuesto no compartimos, porque no puede ser que con cargo a una coyuntura como esta, entonces se lleve por delante el bienestar de miles de familias que vivimos de esta actividad. Sí, hay dos puntos que yo quisiera, comparto con Víctor Manuel. Los precios de Alpina son más altos que el resto de los productos lácteos y por eso seguramente están siendo afectados en este momento. Pero también los invito a pensar, que es donde creo que es más interesante el tema, es que los de Alpina no han hecho nada malo importando. Esa es nuestra realidad. Han traído los contingentes y pueden seguir importando. Y el gobierno no puede hacer nada porque, lo repito y lo digo públicamente, los tratados de libre comercio, el primero se firmó con Estados Unidos en el 2006 y en el 2010 con la Unión Europea. Esos tratados los tenemos que cumplir como país. Ellos como particulares, como agentes particulares, sencillamente se seguirán acoplando a lo que tiene firmado el país. Ellos no están haciendo nada ilegal importando. Es más, mañana podrían seguir importando. Entonces, también tenemos que saber
que esa es una realidad, claro, que nos defiende el dólar tan alto. ¿Qué tal el dólar no estuviera a 3.700 o a 3.650 pesos como está hoy, si no estuviera a 3.000 pesos? Pues bajo esta situación seguramente no lo vamos a volver a ver ahí. Pero hay que ser también, hay que mirar lo que está pensando nuestra contraparte, que son 4 poderosos con negocios lícitos, con gerentes absolutamente educados, conocedores de los mercados, con personas conectadas a la subasta de Fonterra, mirando cómo se evolucionan los precios internacionales para importar en el momento que sea favorable la mezcla del precio del dólar. Eso también me parece que hay que ser conscientes, porque si no vemos la realidad de con quién estamos jugando, esto no es de buenas personas o malas personas, porque ellos son empresas para lucrarse y su único objetivo es maximizar las ganancias, porque para eso le pagan al gerente de Alpina no sé cuántos, 200, 300 millones de pesos mensuales, para sencillamente producir unos resultados que maximicen la utilidad de los propietarios. Por eso es tan importante ver cómo nos integramos, gobierno, de cierta forma industria y todos los productores, para no afectar a un país en un momento tan difícil como en el que está viviendo Colombia y el mundo. Eso que está diciendo Luis Alfonso es verdad. Sin embargo, ya también yo pienso que todos estos tratados que han sido firmados, y desde el comienzo todos conocíamos que los tratados iban a ser negativos para el sector lechero. Sin embargo, el gobierno estaba convencido de que las ventajas de estos tratados iban a ser tan importantes que podían subsidiarnos, y así lo dijeron en el momento de las negociaciones. Sin embargo, eso no ha sucedido. Pero también pienso que es la situación que estamos viviendo, como dice Luis Alfonso, es una situación muy especial. Es una catástrofe mundial, y eso puede implicar que nosotros invoquemos algunas cláusulas especiales para que los tratados por lo menos se amortigüen o se cambien o se suspendan durante un periodo que es el periodo en el cual estamos en la pandemia y que las economías están seriamente tomadas. Totalmente de acuerdo. Ese es el punto. Estamos ante una situación excepcional, habida cuenta de que lo que están haciendo las empresas productoras es preservarse ante la disminución del consumo, mas sin embargo, precio consumidor final no muestra una baja. La baja la estamos asumiendo los productores primarios. Debemos solicitar y tratar de diseñar conjuntamente con el gobierno estrategias para poder preservar nuestro sector primario. Ese es el verdadero punto. Lo demás está todo totalmente claro y lógico. Por supuesto que Alpina, una gran empresa, muy ágil, muy inteligente, toma decisiones rápidas y todas dentro del marco de la ley y dentro de las regulaciones y las normatividades vigentes. Pero el punto es ese, estamos en una situación excepcional. Si no tomamos medidas excepcionales conjuntamente con el gobierno, porque solo no podemos, esto tiene que ser algo liderado y tiene que ser una política estatal, nos vamos a ver asumidos en una debacle en los próximos 6 meses como productores primarios. Buenas tardes. Mira, les habla Ricardo López acá desde Boyacá. Yo creo que hay muchas estrategias que se han dicho y es interesante las últimas de que me antecedieron en la decisión de que Alpina toma esta rápida decisión, valga la redundancia, y de cierta manera ellos ya tienen previsto que países que tienen tratados con Colombia ya están saturados de producto. Sí, la pandemia para ellos simplemente lo que se hizo fue reducirles sus mercados y ellos tienen sus altos stock de producto en seco y pues nosotros estamos trabajando en líquido. En ese sentido, yo pienso que la estrategia de esos gobiernos para sacar, liberar ese producto porque necesitan recursos económicos es pues muy rápido, deben estar acelerados y mientras tanto el gobierno lo único que hace de cierta manera no es apoyar a los productores a quienes producimos, sino pues obviamente nos aprietan en impuestos y básicamente debería de haber el sector del Ministerio de Agricultura diciendo venga, productores, ustedes producen 10 litros, les vamos a dar $1 peso por cada litro producido. En otros países fácilmente lo están haciendo y necesitan el flujo de caja de toda esa leche
ya pulverizada en polvo que tienen y la deben sacar al mercado internacional con todos los tratados de libre comercio que puedan estar haciendo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, ya que estamos en este tema, que las personas que no han participado, si tienen un punto de vista adicional, si quieren hacer un aporte, si quieren hablar incluso del tema de región, si es que al respecto de la coyuntura que estamos viviendo, bien puedan hacerlo. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera hablar. De pronto también me gustaría, viendo que está el doctor Beltrán ahí, para que nos hablara un poquito del tema del Fondo de Estabilización de Precios y en esta coyuntura qué se pudiera hacer adicionalmente a lo que se viene haciendo a fin de tratar de atenuar esta realidad que se empieza a dar. Buenas tardes, doctor Víctor Augusto Beltrán, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios. Hemos estado viendo alternativas. Por el momento, el fondo está con el problema de la pandemia que hubo por la baja demanda de quesos. Hicimos un programa para 5 departamentos, el cual se está comprando, se le paga una compensación a la empresa que compra por encima de los promedios de años anteriores. Ese programa ha tenido buen funcionamiento y la idea es seguir ampliándolo a otros departamentos donde surja esa necesidad. Hemos estado en contacto con el ministerio y estamos estudiando, uno, la ampliación a varios departamentos. Dos, comenzar con compensaciones al mercado para exportaciones para el mercado internacional. Tres, de pronto trabajar con la bolsa mercantil para hacer subastas inversas, un mecanismo que tuvimos en el 2018 y que dio muy buenos resultados. Esos 3 programas los estamos estudiando, están siendo evaluados por la parte técnica y económica del Fondo de Estabilización para ser presentados al próximo comité directivo que estaré citando en los próximos días. Gracias, doctor Beltrán. Gracias, doctor Augusto. Yo quisiera escuchar al doctor Daniel Espinosa de UNAGA, que recoge un poco las asociaciones, todas las asociaciones de raza, productores de ganado, que nos dé como su comentario final antes de cerrar esta interesante discusión de Ricardo, hoy. va a intervenir el doctor Laforí. No sé si pasamos al doctor Laforí o dejamos al doctor Dunaga. ¿Aló? No hay problema. Listo. Lo escuchamos, doctor Laforí. Chao. Claudio. Aló. No, esta es la que es. Hola, Ricardo. Ricardo. Lo escuchamos, doctor Laforí. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Mira, yo creo que hemos tenido un debate muy interesante, además por la participación de centenares de ganaderos que están vinculados por Facebook. Creo que esto ha sido una experiencia enriquecedora para el sector, porque nos va a permitir de aquí en adelante tener ese diálogo fecundo con la ganadería colombiana y quienes estamos representando a esa ganadería en los diferentes gremios, tanto regionales como nacionales, presente con asiento por derecho propio en la Cámara de la Leche, pues tenemos una serie de obligaciones frente a cientos de miles de productores. El comunicado, como se pudieron dar cuenta, es un comunicado muy pensado. Es un comunicado que claramente muestra las realidades de un sector que viene arrastrando de tiempo atrás una situación estructural que no ha dado lugar por parte del gobierno de empezar a trabajar a profundidad en esos temas. Lo he reiterado a lo largo de artículos, de comunicados de prensa, de discusiones con la industria. El sector tiene 3 desgracias que claramente condicionan la dinámica en la formación de precios y que claramente terminan por afectar sobre todo al pequeño productor. La primera, muchísima leche, como lo ponemos en el comunicado, más de 7.300 millones de litros
y la industria no alcanza a procesar de cada 2 litros de leche fresca que producimos los ganaderos, 1. Lo segundo, muchísimos ganaderos, más de 300.000, 6 grandes empresas importantes a quienes les agradecemos mucho la contribución que hacen en el encadenamiento productivo, pero esas 6 empresas terminan siendo unas formadoras de precios y unas formadoras de las condiciones en que se desarrolla la actividad en las diferentes cuencas lecheras colombianas. Es decir, 6 empresas que procesan casi el 72% del total de la leche que llega a las mesas de los consumidores colombianos con algún nivel de procesamiento cumpliendo la normativa vigente. Y lo más grave, que también lo ponemos en el comunicado, un infraconsumo de los sectores populares. 30 millones de colombianos que no tienen la oportunidad de poder consumir leche en las condiciones de inocuidad que exige la normativa colombiana. La pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. ¿Puede el sector lácteo colombiano seguir en las que va? ¿Podemos admitir que en el comunicado de Asoleche, de manera olímpica, vuelva otra vez a mantener la vieja posición que tiene el sector industrial, de abrir aún más al sector, incluso, además de abrirlo, permitir que esa apertura se haga sin ningún tipo de obligatoriedad en cuanto a los precios que debe ser, digámoslo, los precios que la industria debe adquirir al sector productor? Claro que no. Aquí no hay un mercado perfecto. Aquí, como lo digo en el comunicado, hay un oligopolio por parte de la industria, en la que ellos, en el momento, como bien lo hicimos cuando el famoso estudio de Fedesarrollo, el día que aquí se quite el precio de referencia base, están comprando a 500 o 700 pesos la leche. Eso es la ruina para cientos de miles de productores. Allá lo que ha venido presionando a Asoleche, hoy lo hace Alpina, incluso una industria que ha tenido siempre un comportamiento muy decente con el productor rural. Porque hay otras que, por el contrario, han sido muy depredadoras. Entran en una zona, entusiasman a los productores, los incentivan y les promueven para que produzcan leche, y cuando hay una producción de leche importante, empieza a ese forcajeo en cuanto a cantidad de leche comprada y en cuanto a precios que eventualmente puedan ser pagados. Nosotros hace mucho tiempo le dijimos a la industria, venga, hagamos un pacto, venga, camine, establezcamos un contrato mediante el cual usted se obliga a comprar durante todo el tiempo, en la época en que se produce poca leche por la escasez de lluvias, o en la época en que se produce más leche, como es la que viene ahora, que es lo que me preocupa. Una industria que tiene un stock hoy de leche en polvo suficiente para poder mantener su capacidad instalada funcionando por más de mes y medio. Es una industria que está buscando justamente los argumentos para poder decir que en Colombia se va a producir una lechada cuando sabe que puede traer leche pagando el arancel del extracontingente como lo ha venido haciendo a lo largo de estos meses sin ningún problema. Por fortuna la tasa de cambio algo neutraliza, pero no lo suficiente por lo que estamos viendo. Entonces yo sí creo que aquí hay una coyuntura muy complicada. Es una coyuntura que tenemos que cuidar mucho. Yo he venido hablando, por supuesto, con el señor viceministro Botero y con el señor ministro de Agricultura, el ministro Osea, que lamentablemente tiene un lío con el sector arrocero y no ha podido participar, pero conoce el comunicado y conoce obviamente la presentación que hicimos, y mañana voy a tener una reunión con ellos dos, precisamente para poder identificar algunas líneas de acción como las que desde hace mucho tiempo hemos venido predicando desde el sector ganadero colombiano. Y no estoy de acuerdo con esas afirmaciones de no poner a Alpina o que Alpina está en su derecho. No estoy de acuerdo. Porque claro que yo reconozco que el presidente Alpina tendrá que ver cómo maximiza las operaciones de Alpina. Lo advertí cuando hicieron la planta en Nueva York. Lo advertí como consecuencia de los TLC firmados.
Ellos lo que necesitaban era ver cómo lograran comprar leche al mejor precio posible a nivel internacional o a nivel nacional para atender un mercado interno que con sobradas razones había de alguna manera atendido con una marca que es garantía para el consumidor colombiano. Pero lo que no puede ser posible es que en una coyuntura de pandemia, cuando el sector no ha parado, cuando le hemos dado un parte a la sociedad colombiana de ser unos ganaderos que no nos quedamos simple y llanamente en nuestra casa, sino que le salimos al corte a los temas, abasteciendo al sector especialmente consumidor urbano, ahora nos vengan a decir que es muy bueno que importen porque ellos están en su derecho. No, aquí hay un problema de solidaridad, una solidaridad que tiene que expresarse mucho más allá de las consideraciones que tienen que ver con los instrumentos de política económica, especialmente para el sector lácteo, en una coyuntura donde el mundo va a empezar a pensar otra vez en los temas de soberanía alimentaria, en los temas de seguridad alimentaria y donde van a proteger cada vez más sus industrias nacionales. Por eso me parece que el llamado es un llamado que hay que hacer de manera enérgica a cerrar filas. Por eso, además, respaldo, como respaldé en el comunicado, el incremento del 8% que este gobierno, el ministro se atrevió a decretar porque era un reconocimiento justo. Así que mis queridos compañeros ganaderos, muy especialmente los ganaderos de Trópico Alto, de lecherías especializadas, buena parte de ellos que tienen prácticamente puesto la carne en el asador del sector lácteo, hay que estar en la lucha. Y desprecio muchas voces que en el día de ayer y de hoy, esperando precisamente que fuera la Cámara de la Leche, porque yo hubiera podido salir desde el primer día que un amigo ganadero muy querido, el doctor Vázquez, que además fue miembro de la Junta Directiva, Bernardo Vázquez, me alertó de la situación de Alpina, hubiera podido salir con un comunicado, pero he sido respetuoso de la Cámara de la Leche. He sido respetuoso de cada uno de sus miembros. Incluso una Cámara que estaba convocada para el próximo jueves, la adelantamos para el viernes. ¿Para qué? Para que no fuera un comunicado expedido por una persona, por importante o no que fuere, sino por la totalidad de la ganadería colombiana, con el respaldo de los gremios locales, regionales y nacionales que apoyan la Cámara y, por supuesto, también por Fedegan, como firmo yo también el comunicado. En consecuencia, yo les agradezco mucho a los cientos de ganaderos que están escuchándonos a esta hora de la tarde, de un viernes, y por supuesto a cada uno de los miembros de la Cámara de la Leche que están aún presentes. Creo que el comunicado es un comunicado que ya mismo estamos mandando a todos los medios de comunicación nacional, regional y local, de tal manera que todos eventualmente puedan tener clara noticia de lo que el gremio ganadero, Fedegan y su Cámara de la Leche dice sobre una coyuntura específica, y no vamos a permitir que la decisión que tomó Alpina eventualmente haga carrera en el resto de la industria, porque va a tener un rechazo frontal de Fedegan, de los miembros de la Cámara y de cada uno de los ganaderos. Yo le agradezco, Ricardo, que haya sido, digámoslo, el moderador de esta reunión, y le agradezco al presidente de la Cámara de la Leche, que también me llamó a advertirme sobre la situación, al señor vicepresidente, el doctor Sade, y a cada uno de los miembros que han estado atentos al desarrollo de esta reunión en la tarde de hoy. A todos muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, doctor Laforí. El doctor Daniel Espinosa quería hacer, digamos, quisiera algún comentario para ir cerrando. Bueno, muchas gracias. Sí, yo pienso que todos los argumentos están sobre la mesa y está todo dicho. Definitivamente, esas últimas palabras que estaba hablando el doctor José Félix, de que esto sea un comunicado donde aglomera toda una gran cantidad de ganaderos y de gremios a nivel nacional, es la mejor opción para expresar nuestro descontento y
nuestra sorpresa en ese tipo de decisiones que en realidad en el fondo no son ni tan sorpresas, porque sabemos y conocemos que tomada la decisión por alguna empresa, los otros se van pegando. Y nosotros debemos estar siempre atentos y prestos a contestar de manera unificada y de una forma gremial, contundente a estos, eso se puede llamar un atropello realmente, en contra de los productores del país. Creo que no hay mejor opción que responder de una manera fuerte, directa y concreta a estos acontecimientos y buscar a través de todos los medios el apoyo del ministerio, del ministro, que nos, en una reunión que tuvimos y estuvo, ya habíamos puesto la queja, el viceministro muy comprometido. Eso fue hace como 2 semanas o un poco más de una semana de pronto, bastante comprometido en defender al productor. Creo que es la salida adecuada y muchas gracias pues por permitirnos también estar pues participar en este foro. Doctor Daniel, muchas gracias. Sí, las palabras finales es un poco lo que se recoge de la intervención que hacía el mismo presidente de la Cámara, el doctor Víctor Manuel, al inicio, cuando nos pedía unidad de criterio y enfilar nuestras baterías de una misma manera para afrontar esta situación. Hoy no sé si todos revisan el Twitter de la vicepresidenta. Ella también se unió a esta lucha, a esta posición, quejándose efectivamente de la decisión que tomó Alpina y que, como todos hemos dicho ya, va a ser desafortunadamente una cascada que tenemos que evitar. Doctor Víctor Manuel, si quiere, pues vamos cerrando entonces con su despedida como presidente de esta sesión. Y muchas gracias a todos por haber participado. Antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña interpelación. Yo creo que inclusive en nuestro mercado de mediano plazo nos está mostrando unas cifras que el mismo Fedegan nos ha informado, y es que la ganadería de carne se está incrementando las ventas, las exportaciones de una forma muy importante. Y quiero hacer una observación. La leche en Colombia, una buena parte se produce en las ganaderías de doble propósito. Y esa leche se va a ir empacada en terneros si la ganadería de carne sigue creciendo en la forma como está creciendo. De manera que quiero hacer esa observación para que la tengamos en cuenta también y que la tengan en cuenta los industriales, de que puede que en el futuro, en el pasado se presentaba eso, de que cuando había buenos precios de la carne, se acababa la leche en Colombia, y cuando había malos precios de la carne, se incrementaban los excedentes de leche. De manera que no tengamos la duda de que en el futuro, si la carne sigue el recorrido que lleva, puede ser que se lleven una buena cantidad de leche en terneros. Eso quería observar. Y además quiero decir que respaldamos totalmente como azoganaderos el comunicado de Fedegan. Creemos que está muy acertado, es muy objetivo y muy balanceado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctor Hurtado. Doctor Víctor. Doctor Hurtado, bueno, yo para finalizar, pues, quiero agradecer entonces fundamentalmente a los ganaderos que a través del Facebook Live de Fedegan nos han acompañado. A mí me parece que este es un ejercicio sin precedentes en la historia de la Cámara Gremial de la Leche y que yo creo que vale la pena continuarlo, incluso abriendo espacios de participación a los ganaderos para de primera mano enterarse uno de lo que sucede en las regiones, de los problemas que tenemos y para sintonizarnos con las realidades de nuestro sector. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, muchas gracias a los miembros de la Cámara Gremial de la Leche por este esfuerzo que se ha hecho y por supuesto que seguiremos entonces atentos a estas circunstancias vividas actualmente. Ese es el intento, doctor Víctor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Un abrazo ganadero y sigan en sus actividades llevando leche y carne a la mesa de los colombianos.
Muchas gracias. Hasta luego. Presidente, gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Y gracias, doctor Víctor. Un abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Víctor Doctor Manuel. Julián, también un saludo especial. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Daniel. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Feliz fin de semana y cuídense mucho. A todos muy amables, una muy buena reunión. Gracias. Mil gracias a todos. Muy excelente reunión.